Gracias, doctor. Usted. En esta oportunidad, para cerrar el tema de la tarde, tenemos la ponencia del doctor Fernando Chacón. El doctor Fernando Chacón es licenciatura en Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Costa Rica, médico veterinario con énfasis en producción porcina, con experiencia en manejo de granja porcina y asesoría técnica en la región centroamericana en temas de control sanitario, salud del hato, control de procesos y producción. Durante los últimos 11 años dedicado al trabajo técnico comercial y el posicionamiento de productos farmacéuticos de Merchant Animal Health, brindando asesoría a clientes, adquiriendo destrezas en el manejo integral de cuentas claves en la región centroamericana y el Caribe. Tiene experiencia en planificación estratégica de mercado, lanzamiento y posicionamiento de productos, participación como conferencista en diversos eventos en la región relacionadas a labores técnicas, con habilidades en el manejo de distribuidores, elaboración de presupuestos, manejo de inventarios, entre otros. Recibamos al doctor Fernando Chacón. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que aún quedamos sobrevivientes del día. Pues obviamente me toca un horario algo difícil. Siempre la última charla de la tarde a veces estamos un poco cansados. Voy a tratar de hacerlo rápido y demás para cumplir con los tiempos también. Pues básicamente la idea es hablar de un patógeno que indudablemente genera gran impacto en la porcicultura, un patógeno que conocemos de hace rato en la producción, pero que particularmente hoy con las nuevas tendencias de producción retorna y tiene un papel muy importante para la producción porcina actual. Me gusta siempre arrancar con mi conferencia hablando de que la forma de criar cerdos definitivamente ha cambiado mucho en el tiempo. Todos nosotros, los que hemos estado inmersos en el tema de la porcicultura, hemos visto esa evolución de la producción, de producciones no tan intensivas a producciones de una intensidad mayor, con niveles de productividad muy elevados, con altas densidades de producción, y donde sí o sí hoy el enfoque en producción y particularmente nuestro reto está en poder brindar un producto de calidad, proteína de origen animal para alimentación humana, y es ahí donde definitivamente tenemos que centrarnos, porque los retos mucho van a venir por acá, mucho con las nuevas tendencias, con la presión del consumidor. Tenemos que enfocarnos cada vez más en producir un alimento inocuo, sano, y que definitivamente nos genere un valor importante para la sociedad. Las poblaciones también han cambiado indudablemente, les decía. Ahora tenemos poblaciones más grandes, más dinámicas, con aumento en la frecuencia de partos, ingreso de machos, hembras, y eso hace que los desafíos sanitarios también cambien. Indudablemente también tenemos más riesgos. Para nadie es un secreto que hay cosas importantes que están pasando hoy en día en la producción. Están pasando cosas que vivimos día a día en cuanto a temas de mercado. El tema que está pasando entre China, Estados Unidos hoy indudablemente genera retos muy importantes para la producción y para el sector porcino que tenemos que atender. Las alertas sanitarias globales también toman un papel muy importante. Para nadie es un secreto y lo hemos visto durante el día, todo lo que se está generando con el tema de la peste porcina africana y el impacto que esto puede llegar a tener en el tiempo. A nivel de medio ambiente también tenemos retos importantes que tenemos que atender. La presión de la sociedad indudablemente también se convierte en un punto crítico para quienes estamos en la industria porcina. El tema de bienestar animal cada vez toma más importancia, y hay un punto muy importante que creo que es uno de los pilares en los que debemos trabajar hoy en día, y definitivamente cada vez más lo vemos ya no solo en Europa, ya no en Norteamérica, sino ya en latitudes como la nuestra, y es los planes de reducción de uso de antimicrobianos. El consumidor también está cambiando. El uso de antimicrobianos en la producción cada vez tiene más relevancia desde el punto de vista científico, social, político, y hay una presión constante en cuanto a temas de cómo los usamos, dónde los usamos y qué está pasando en cuanto a temas de resistencia.
Este tema de resistencia toma un papel muy importante hoy en día en la producción por todo lo que se está dando, cómo lo estamos manejando y la presión de la sociedad como tal. También el consumidor ya está exigiendo un producto inocuo, un producto de calidad y un producto que no tenga riesgos para nosotros. ¿Y por qué el mundo está preocupado con el tema de antibióticos? Pues definitivamente porque lo que está pasando es algo sensible y es algo que nos atañe a todos. Y hoy más que nunca los antibióticos están en la mira. Y ya lo hemos visto en Europa, ha ido migrando a Norteamérica, y países como Brasil y Chile hoy en día también tienen retos muy importantes que afrontar en cuanto a este tema. ¿Y por qué es importante? Pues para nadie es un secreto y la Organización Mundial de la Salud habla hoy del reto y del tema de la resistencia antimicrobiana como una amenaza importante pública desde el punto de vista global. ¿Por qué estamos preocupados realmente? Pues indudablemente estamos preocupados desde el punto de vista de inocuidad y de resistencia, porque se estima que para el 2050, si seguimos al ritmo al que estamos hoy, va a morir más gente de resistencia a antimicrobianos, por bacterias resistentes a antimicrobianos, que lo que morirán de todos los tipos de cáncer juntos, hepatitis como tal, SIDA y tuberculosis. Si juntamos todas esas causas de mortalidad y las comparamos con cuánta gente morirá por el tema de resistencia a antimicrobianos, va a ser mayor esto, y esto genera un impacto muy serio. Y definitivamente como productores tenemos que atender, como técnicos tenemos que atender estos temas. ¿Y por qué estamos preocupados? Pues definitivamente por cosas como estas también. Mientras la industria tarda 10, 12, 15 años para desarrollar un antibiótico, en campo estamos viendo resistencias en menos de 2 o 3 años. Y eso genera un impacto muy importante. Y la otra cosa es que no tenemos tampoco antibióticos nuevos o clases de antibióticos nuevos, no han aparecido prácticamente en los últimos 30 años. Hay variaciones a las clases de antibióticos y han salido antibióticos nuevos, pero no hay clases de antibióticos como tal, como clase, reportada en los últimos años. Uno de los temas sensibles es que si vemos, hay muchos de los antibióticos que estamos utilizando hoy en la industria porcina, en la industria avícola y demás, que tienen alta relevancia también para humanos. Y ese es uno de los temas sensibles hoy en día. Y por eso es que cada vez más hablamos de eliminación de uso de antimicrobianos, por eso cada vez más hablamos de reducción y uso responsable como tal. Estos son muchos de los antibióticos que utilizamos hoy en día, algunos de ellos como promotores, otros como profilácticos, pero cada vez es más importante atender este tema, indudablemente. La otra cosa que tenemos que tener claro es que esta realidad es para todos, ya no es una realidad para Europa, ya no es una realidad para Norteamérica, es una realidad que nos atañe a todos. Si ven el cuadrito de la derecha, básicamente lo que dice, este es un documento de Brasil oficial, en el cual se dice que a partir del 18 de diciembre del 2018 se prohíbe en Brasil el uso de antibióticos de gran impacto como promotores de crecimiento. ¿Cuáles antibióticos? Lincomicina, virginiamicina, bacitracina, tiamulina, tilosina. Los antibióticos que estamos utilizando hoy en nuestras granjas para controlar la mayoría de las enfermedades. ¿Será que estamos preparados nosotros para que esto suceda? Es un poco la pregunta que siempre me gusta hacer. ¿Será que estamos preparados hoy para afrontar retos como estos? Porque ya les tocó a Brasil la restricción como uso como promotores, y a partir de diciembre del 2019 no se podrán utilizar estas mismas moléculas como profilácticos tampoco. Y no hay que ir muy lejos. Yo vengo de Costa Rica y en Costa Rica la realidad va caminando cada vez más fuerte. El año pasado en mi país se firmó un Plan Nacional de Reducción de Uso de Antimicrobianos con una vigencia de 2018 a 2025, y muchos de nosotros quienes sabemos cómo estamos produciendo cerdos, cómo estamos produciendo aves, tenemos que empezar a trabajar en saber cómo vamos a afrontar estos retos.
cómo vamos a conocer las enfermedades con las que estamos lidiando, cómo vamos a trabajar más en diagnóstico, cómo vamos a trabajar más en manejo para poder afrontar estos retos que se nos vienen. Pero bueno, un poco, y se preguntarán por qué estoy hablando tanto del tema de antibióticos y venía a hablar de ileitis. Y no, básicamente pasa por un tema. Y el tema prácticamente pasa por el hecho de que una de las enfermedades o los problemas que más antibiótico utilizamos para controlar son las enfermedades entéricas. Y dentro de esas enfermedades entéricas, indudablemente, uno de los patógenos que torna o que tiene muchísima importancia es la Lawsonia intracellularis. Sabemos también que la Lawsonia intracellularis es parte de uno de los patógenos que afectan el complejo entérico. El complejo de enfermedades entéricas es multifactorial, hay muchos patógenos como tal, agentes virales, agentes bacterianos, agentes parasitarios, pero mucho pasa también por temas de manejo, de confort, de ventilación, ¿qué estamos haciendo con estos animales? Y muchas veces estas deficiencias que tenemos a nivel de control de micotoxinas, de manejo del confort de los animales, de manejo de la enfermedad, queremos todo el tiempo atenderlas con antibiótico. Y a veces tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos haciendo mal en cuanto a manejo, en cuanto a confort, en cuanto a densidades, para no entrar en una dependencia excesiva de uso de antimicrobianos. Y bueno, ya en resumen, la Lawsonia intracellularis es un agente, es una bacteria anaerobia obligatoria que afecta el ilium de los cerdos. Es una bacteria gram negativa, infecta enterocitos inmaduros, es una enfermedad de distribución mundial, se considera ubicuo como tal, es susceptible a varios antibióticos y indudablemente pasa el tema por el costo que genera la enfermedad. Para la industria porcina en Estados Unidos se estima que esta enfermedad ronda los $100 millones anualmente. Es una enfermedad que, si bien es cierto, se viene reportando desde hace muchísimo tiempo, desde 1931, que empezó a caracterizarse como un patógeno o un grado de afección a nivel intestinal, es hasta 1995 que se le pone nombre a la enfermedad, entonces algo realmente reciente, es una enfermedad que está en constante estudio e investigación. Ya para el 2001 se contaba con la primera vacuna comercial para el control de la enfermedad y es hasta el 2015 que sale la primera vacuna para el control de la enfermedad de uso intramuscular. ¿Cómo afecta o en qué áreas de producción afecta? Pues indudablemente es uno de los agentes más presentes en la industria como tal, tanto a nivel de las etapas reproductivas como productivas. Es el agente o la enfermedad entérica más prevalente en los actos de engorde en la producción porcina norteamericana e indudablemente lo es también para la producción porcina latinoamericana y ahora lo vamos a ver. Particularmente en Latinoamérica, los reportes que existen, a pesar del uso intensivo de antibióticos que hacemos, las prevalencias reportadas rondan arriba del 35-40% para los diferentes países de la región. Es un agente bien interesante porque desde el punto de vista de epidemiología, la transmisión de este es básicamente fecal-oral. Es en las heces donde está el principal potencial de transmisión de la enfermedad y el diseminador de la enfermedad como tal. Y bajo las condiciones de producción nuestras, donde la mayoría de las granjas tenemos flujos continuos de producción, pues indudablemente este es un punto crítico para poder hacer un control de la enfermedad y mucho de lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho en los últimos años en cuanto al tema de flujos y demás es lo que ha hecho que la prevalencia de la enfermedad siga estando alta a pesar del uso excesivo de antibióticos. Es una enfermedad donde básicamente puede haber contaminación ambiental o por esa cantidad de heces. Algunos vectores pueden también jugar un papel importante. El tema de las botas y demás en las granjas genera un papel importante en cuanto a temas de transmisión. La eliminación se puede dar en la materia fecal 7 días posterior a la infección y puede permanecer hasta por 10 semanas. Existe un papel importante en cuanto a la transmisión entre cerdos y ambiente, la transmisión de la Lawsonia intracellularis a partir de las cerdas, contaminando también por ende a los lechoncitos.
la transmisión de la leucemia a partir de vectores externos, y ahí hay algunos aspectos importantes que pronto veremos. Dentro del punto de vista de la epidemiología, pues evidentemente la enfermedad toma mucha importancia en hatos nuevos, hembras de reemplazo que entran limpias de la enfermedad y son llevadas al plantel que está contaminado. Es muy susceptible, hay muchos problemas en estas hembras. Cambios bruscos de antibióticos también, mezcla de animales de diferentes edades o diferentes orígenes pueden exacerbar la presencia de la enfermedad. Animales en la terminación con un mal control pueden incrementar la presencia de la enfermedad en el plantel reproductivo. Flujos continuos de animales, la inexistencia de vacíos sanitarios como tal. Recordemos que es un agente dependiente de heces, y si ese vacío sanitario, si esa limpieza, si esa desinfección no es óptima, pues obviamente la leucemia va a ser persistente en nuestras explotaciones. Les decía que la leucemia es muy resistente en el ambiente, puede sobrevivir a 15 grados centígrados hasta por 2 semanas. La dosis infecciosa de la enfermedad es muy baja. Pueden haber cerdos diseminadores, cerdos que se contagian, se infectan y empiezan a eliminar el patógeno hasta por 84 días. Se ha reportado la enfermedad en varias especies, no es exclusiva del cerdo. Si bien el cerdo es la especie más susceptible, se han reportado casos en perros, en caballos, en primates. Pero hay un aspecto muy importante y que también en cuanto a temas de la epidemiología de la enfermedad tenemos que resaltar, y es el tema de los roedores. ¿Quién conoce una granja de cerdos sin roedores? Al menos yo todavía no la conozco. Y este animalito tiene una importancia muy particular para el tema de la enfermedad, para el mantenimiento de la enfermedad. Este es un trabajo que realizó el doctor Guedes en el 2003, en el cual demostró que si se infecta o se coloniza el lechón, ese lechón sufre la enfermedad, se toman las muestras de esas heces se le dan a los ratones en el alimento, y esos lechones, esos ratones son infectados y pueden estar excretando la enfermedad. Los ratones pueden excretar la bacteria 10 veces más que un lechón, y por eso toma un papel muy importante el manejo de roedores para el control de enfermedades como esta. Viceversa también, se toman los ratones se colonizan con la leucemia, las heces de esos ratones se colectan, se les dan a los lechones 5 gramos de heces diario, y todos los lechones están positivos por PCR a los 7 y a los 30 días. Entonces realmente esto es uno de los aspectos importantes en el control de la enfermedad como tal. Factores predisponentes para la enfermedad, pues obviamente situaciones de estrés relacionadas a mal manejo de las instalaciones, mezcla de animales de diferentes orígenes, situaciones de estrés en cuanto a cambios bruscos de alimentación que pueden exacerbar estrés en el cerdo y pueden exacerbar la enfermedad como tal. Por lo general, la aparición de la enfermedad en granjas de flujo continuo se da entre las 8 y las 14 semanas de edad, que es donde ya la inmunidad materna ha caído como tal, y se retrasa en granjas multisitios. Granjas multisitios tienden a tener un problema más tardío por lo general. Los cerdos de engorda indudablemente son una fuente importante de diseminación hacia otras áreas, y por eso es que en las granjas de flujo continuo tiende a ser más problema la enfermedad. ¿Por qué ileitis? Pues bueno, básicamente porque afecta el ilium, ¿verdad? El ilio y la parte proximal también del colon como tal, pero es una enfermedad que particularmente ahí es donde se presenta. ¿Cuál es la presentación clínica de la enfermedad? Pues básicamente está asociada a 3 tipos de enfermedad. La que conocíamos clásicamente, que era la enfermedad aguda, que veíamos inicialmente con diarreas sanguinolentas y con mortalidad en las cerdos incluso. Un patrón crónico, que es lo que se ve ya en lechones que se infectan un poco más temprano y que se recuperan en el tiempo, o que eventualmente
por uso de antimicrobianos y demás logramos controlar, pero que en el tiempo nos van a generar problemas desde el punto de vista crónico, desde el punto de vista de ganancias de peso, de conversión. Y una presentación subclínica, que es lo que hoy más que nunca estamos viendo. Les decía que desde el punto de vista de la enfermedad aguda, por lo general se da en animales ingenuos a la enfermedad después de los 4 meses. Heces oscuras, en esto por lo general hay alta mortalidad, muerte repentina, por lo general la recuperación es poca. En el caso de los cuadros crónicos, por lo general se dan cerdos de menor edad. Vemos heces con diarreas pastosas, apatía, anorexia, reducción del crecimiento, desuniformidad de esos lotes como tal. En el caso de la enfermedad subclínica, que es la más prevalente hoy en día, pues indudablemente lo que más vemos, y mucho por el tema del enmascaramiento de la enfermedad con los antibióticos, clínicamente vemos el cerdo normal, la diarrea es esporádica. Lo que sí vemos es una reducción en el crecimiento, un incremento en la conversión alimenticia, reducción en la ganancia aérea de peso y obviamente variabilidad en las engordas. Esta enfermedad subclínica, que es lo que más reportamos hoy en día, muchas veces es inaparente, mucho están siendo enmascarada por el uso de antimicrobianos, se ve pérdida de crecimiento y muchas veces lo que logramos ver en las granjas básicamente son diarreas como la de las fotos, que hemos asumido ya muchas de las granjas como normales, porque ya no vemos las heces sanguinolentas, ya creemos que tenemos controlado el patógeno, pero a nivel subclínico nos está afectando. ¿Cómo es que afecta o cómo produce la enfermedad la Lawsonia? Pues bueno, básicamente, vamos a ver si corre el video. Este es un intestino. Es un intestino, como pueden ver, son todas las vellosidades del intestino, que es donde se da la absorción de nutrientes, donde tenemos el control inmunitario de los agentes, todo el microbioma ligado al intestino como tal. El tejido linfoide asociado al intestino, las placas de Peyer, que son todo el tejido linfoide asociado a intestino y por ende toda la respuesta inmune. Las vellosidades, que es ahí donde básicamente vamos a ver que se da el problema. Como ustedes saben, esas vellosidades son las que se encargan de poder tener una buena absorción de los nutrientes y un buen desempeño del animal posteriormente. Cuando esas vellosidades se afectan, pues obviamente la absorción de los nutrientes desmejora y por ende la productividad también. Es en el epitelio de esas vellosidades donde se da el grado de afección de la enfermedad. Ahora vamos a ver básicamente los enterocitos, que los enterocitos es la célula funcional del intestino y donde se da la absorción de estos nutrientes como tal. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues bueno, básicamente si vemos un intestino normal, que es el de la izquierda, vemos que están todas las células, todos los enterocitos inmaduros que van proliferando y dando paso a los enterocitos maduros, capaces de absorber nutrientes. También vemos la mucosa del intestino. Pero cuando la Lawsonia entra, básicamente lo que hace es infectar las células inmaduras, los enterocitos inmaduros. Prolifera, entra a nivel por vacuolas, prolifera ahí, se replica, infecta las células cercanas a ese enterocito inmaduro y evita la maduración de los enterocitos. Entonces, conforme pasa el tiempo, si ven a la derecha, básicamente se pierde toda la mucosidad porque las células de la pared que se encargan de la producción de la mucina y del muco desaparece. Desaparece también la maduración de los enterocitos y por ende la absorción de nutrientes se ve deprimida. Era lo que les comentaba, ¿verdad? La Lawsonia entra en el enterocito a través de la vacuola. La vacuola se descompone, se multiplica libremente y se replica como tal. Estas células son incapaces de madurar, pero son mitóticas y por eso es que vemos un engrosamiento de la pared del intestino cuando tenemos problemas de ileitis. Por ende, obviamente, esas criptas y esas se tornan hiperplásicas, adenomatosas. La Lawsonia infecta las criptas, alargándolas y es lo que se conoce como el síndrome de la manguera. Pérdida de proteínas, de aminoácidos corporales, la nutrición obviamente se ve reducida, la ganancia de peso y la conversión alimenticia son afectadas
Y más o menos esto es lo que sucede en cuanto a la dinámica de infección. Una vez que se infectan los animales, 7 días después, más o menos vemos los signos clínicos. Posteriormente el pico de la enfermedad cerca del día 21, pero hay una excreción que es muy prolongada, a partir de los 7 días y hasta los 84 días de la enfermedad. ¿Qué factores se afectan en cuanto a productividad? Pues bueno, básicamente se incrementa la mortalidad, reducción en la ganancia diaria de peso, incremento en la conversión alimenticia, se incrementan los coeficientes de variación en los grupos, los días a mercado también, los costos por medicación evidentemente también van a tener un impacto, y el desempeño reproductivo, cuando la enfermedad afecta a nivel reproductivo, también va a sufrir. Estos son los datos más o menos de cuál es el impacto de la enfermedad en el mundo. Se habla hoy recientemente que puede ser entre 5 y 16 dólares por cerdo llevado a mercado, una reducción de la ganancia diaria de peso de un 3 a un 9%, incremento del índice de conversión hasta un 7%. Hablábamos en cuanto a la enfermedad subclínica, la ganancia de peso y la conversión se ven altamente impactadas. La ganancia diaria de peso puede impactarse hasta en un 20%, la conversión alimenticia incrementarse hasta en un 20.4% también. Y otra de las cosas importantes es que a mayor cantidad de lausonias, pues obviamente mayor va a ser el impacto en cuanto a ganancia de peso y conversión alimenticia como tal. A nivel reproductivo también tiene un impacto importante. Este es un trabajo del 2008 donde demuestran que después de un cuadro de ileitis en el plantel reproductivo, los parámetros como tal se deprimen, la tasa de aparición puede verse afectada seriamente y hablan incluso de 0.5 lechones menos después de esos brotes como tal. Una tasa de aparición incluso del 10% en relación a lo que se viene manejando en la granja. Otra de las cosas y que cada vez toma más importancia, esos son trabajos muy recientes que se vienen haciendo, este recién fue publicado ahora en el 2019, en el cual se está viendo también un grado de coinfección muy importante entre la ausonia y otros agentes a nivel intestinal. Recordemos que el microbioma hoy en día es una de las cosas que está siendo más estudiado. A nivel intestinal tenemos muchísimos microorganismos y la alteración de ese microbioma es el que está generando afecciones serias en el tiempo y en la productividad. Un intestino afectado o un microbioma alterado pues obviamente implica reducción en las ganancias de peso, reducción en la absorción de nutrientes, entre otras. Y esta coinfección cada vez está tomando más importancia. La coinfección de la lausonia con la salmonela. Y recordemos que salmonela es la misma que cierra mataderos por temas de salud pública. Entonces, la lausonia intracelulares es uno de los patógenos entéricos más importantes en cerdos. Ha demostrado ser un factor de riesgo para la salmonela entérica. El incremento de la expresión de citoquinas inflamatorias puede ser el mecanismo por el cual la lausonia intracelulares favorece la presentación de salmonela entérica. Incluso aquí estamos hablando de un tema muy importante desde el punto de vista de salud pública también. Desde el punto de vista de diagnóstico, pues obviamente a nivel post-mortem, las lesiones a nivel de intestino, cuando hacemos la necropsia es básicamente el engrosamiento de esa pared a nivel intestinal. En algunos casos encontramos las lesiones con hemorragias, el engrosamiento de la pared. A nivel de histopatología podemos evidenciar la presencia de las alteraciones con tinciones como hematoxilina leucina o tinciones de plata para ver la presencia del patógeno en el momento. Obviamente a nivel de PCR, es que hoy probablemente es la técnica de elección para el diagnóstico, también se puede hacer inmunohistoquímica y básicamente los temas de PCR o el diagnóstico a través de PCR es lo que más frecuentemente estamos utilizando y probablemente la técnica de elección para el diagnóstico de la enfermedad. A nivel antemortem, pues obviamente lo que les hablaba en cuanto a temas de PCR, el cultivo es muy difícil, es una bacteria intracelular y es muy difícil de cultivar. Entonces no se hace de rutina, pero la detección de la ausonia en heces con PCR o PCR cuantitativo es la técnica de elección hoy en día para el diagnóstico como tal. Otra cosa importante es que tenemos que tener claro que, como hablábamos de que no toda tos en la granja es micoplasma, no toda diarrea como tal es ileitis. Y eso tenemos que tenerlo muy claro cuando estamos haciendo el diagnóstico diferencial de la enfermedad.
Hay muchas otras alteraciones que pueden generar problemas y por ende tenemos que tener claro el tema del diagnóstico para poder dar las mejores soluciones como tal. Ahora bien, ¿cuál es nuestra realidad? La realidad en Centroamérica es una realidad bien interesante en cuanto a la presencia de la enfermedad. Particularmente en los últimos 2 años hemos venido trabajando un poco en cuanto a temas de diagnóstico y a pesar de que durante muchísimos años hemos utilizado mucho antibiótico, hemos utilizado diferentes moléculas para el control de la enfermedad, es interesante que seguimos viendo cuadros como este. Estas son fotografías tomadas el año pasado, incluso hicimos un par de publicaciones este año en el Congreso Mundial de Medicina Veterinaria, donde logramos empezar a hacer diagnóstico de la enfermedad por medio de PCR en Costa Rica. Este es un trabajo que hicimos también en Costa Rica para demostrar cuál es la positividad de la enfermedad en el país, cosa que no difiere probablemente mucho al resto de la región. Y particularmente en Costa Rica hicimos un trabajo en 24 granjas distribuidas en las 7 provincias del país. Encontramos cosas muy interesantes. El 94% de las granjas que se muestrearon están positivas para la enfermedad, cosa que no era novedad, pero sí es una positividad bastante alta, y lo más impactante es que el 42% de esas muestras estaban positivas. Y el 42% de esas muestras positivas provienen de granjas que estaban o consumiendo antibiótico en esa semana o habían dejado de consumir antibiótico 10, 12 días antes. Entonces realmente la dinámica de la enfermedad se ha exacerbado, y particularmente en Costa Rica con estas nuevas tendencias de reducción de uso de antimicrobianos es uno de los agentes que hoy estamos volviendo a ver con más prevalencia. Desde el punto de vista de control, pues indudablemente no es una enfermedad para controlar solo con uno de las medidas como tal. Como cualquier enfermedad entérica, necesitamos de varias cosas. Necesitamos de un buen diagnóstico, conocer qué está pasando con esa enfermedad en mi granja, dónde me estoy infectando, cuáles son la problemática que tengo y a qué nivel. El tema de manejo tiene un nivel de importancia muy, muy grande. ¿Qué estamos haciendo en cuanto a bioseguridad, en cuanto a flujos de animales, en cuanto a vacíos sanitarios, en cuanto a limpieza, desinfección? Y una de las cosas más importantes hoy en día, el tema de la vacunación. Desde el punto de vista de manejo y control, pues definitivamente evitar la interrupción del abasto de alimentos. Este tipo de estrés genera exacerbación de la enfermedad. El control de roedores, que hablamos antes, también es muy importante. Control de otros patógenos como salmonela, braquispira, vimos que tiene un efecto de coinfección importante. También es importante reducir el mezclado de animales, reducir la variación y calidad del alimento que le suministramos a los cerdos, reducir el estrés, el hacinamiento, tener flujos adecuados de producción, todo dentro, todo fuera. Las normas que conocemos hoy en día para el control de las enfermedades son muy válidas para esta también. Desde el punto de vista de control sanitario, también el uso de desinfectantes es eficiente en la mayoría de los casos. Pero definitivamente el tema de vacíos sanitarios, de todo dentro, todo fuera, tiene un papel muy importante, porque recordemos que la gente está en las heces. Estas son algunas de las moléculas de desinfectantes que pueden ayudarnos también en el control de la enfermedad. La bioseguridad es indispensable. La bioseguridad y el personal como tal son muy importantes en el control de la enfermedad. Si no tenemos una buena limpieza, una buena desinfección, va a ser muy difícil poder romperle el ciclo de la enfermedad. Y para nadie es un secreto que el personal cada vez toma más importancia en cuanto a temas de reducción de transmisión de enfermedades. Es un agente que hablábamos, está en las heces. Si estoy con mis botas, no me limpio, no me desinfecto y voy de un corral a otro, y voy de la engorda a la maternidad, pues indudablemente voy a estar haciendo recirculación de la enfermedad como tal, y va a ser muy difícil el control de la misma. Para nadie es un secreto que por años el control de esta enfermedad ha quedado en manos de los antibióticos. Los antibióticos son muy eficaces en el control,
obviamente tiene un costo importante. Está muy en tela de duda el tema de qué está pasando en cuanto a resistencia antimicrobiana para este patógeno. El doctor Guedes ya en Brasil está reportando resistencia de la Ausonia a algunas de las moléculas de más uso o de uso rutinario, y definitivamente el uso indiscriminado en muchos de los casos hace que se esté desconociendo qué está pasando con la enfermedad. Dentro de los productos aprobados y de mayor uso para el control de la enfermedad, indudablemente la tilosina, tiamulina, lincomicina, tilvalocina son de los agentes más utilizados para el control de la enfermedad. Y lo que hablábamos un poco en cuanto a el llamado de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Nuestro papel desde el punto de vista de control sanitario, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional en cuanto a temas de resistencia, pasa mucho por lo que hagamos nosotros bien o mal en las granjas. Esta es una tabla también con las tasas de inclusión de los diferentes antibióticos para el control de la enfermedad. Pero indudablemente pasa mucho por temas de manejo. A mayor bioseguridad, a mayor manejo, pues obviamente menos uso de antibióticos, menos dependencia de esos antibióticos como tal. Otra cosa que es muy clara, y esta frase hace 15 días que estuvimos con el doctor Ricardo II me gustó bastante, porque definitivamente el dinero se hace o se pierde en las engordas. La producción con un mínimo uso de antibióticos llegará sí o sí a todas las latitudes. No es un tema exclusivo de Europa, no es un tema exclusivo de Norteamérica, nos tocará a todos en algún momento, pero definitivamente para poder lograrlo, si no hacemos mejoras reales en bienestar, bioseguridad y manejo, va a ser muy difícil alcanzarlo. ¿Por qué? Pues bueno, básicamente porque ya sabemos que la enfermedad está, sabemos que hay alta incidencia, sabemos que utilizamos cantidades industriales de antibióticos para el control de esta enfermedad, y sabemos también que la vacuna disponible es una vacuna muy eficaz, es una vacuna muy eficiente que nos va a ayudar en el control de la enfermedad. ¿Qué necesitamos en cuanto a la vacuna? Pues obviamente el desarrollo de una inmunidad adecuada. Es una vacuna que en el tiempo indudablemente va a ser de gran importancia en cuanto a temas de reducción de uso de antimicrobianos. Una vez que el cerdo está inmunizado, no sucumbe ante la enfermedad. La vacuna básicamente nos ayuda a reducir la excreción asociada a la Ausonia intracelulares, ayuda a la reducción en la colonización, ayuda a la reducción en la excreción y en el tiempo que esos animales están excretando la gente al ambiente. Hay cosas muy interesantes que se están publicando recientemente, y este particularmente es uno de los trabajos más importantes. Si vemos, hoy en día se habla todo el tiempo de integridad intestinal. Hay muchísimos, probablemente en los últimos 5 años han salido la mayor cantidad de trabajos en cuanto a temas de integridad intestinal, y hay algo muy interesante con esta vacuna, es que hay una asociación muy directa en cuanto a la vacunación y efectiva integridad intestinal en los cerdos. Esta vacuna como tal induce una rápida respuesta humoral, reducción de la excreción de la bacteria y proporciona una robusta función de la barrera intestinal. Y es aquí donde realmente la vacuna va a generar cambios importantes en cuanto al tema de control. Este es un trabajo que se hizo básicamente para demostrar el efecto en animales que no fueron expuestos, animales con la vacuna, y se vio en el tiempo lo que pasaba en cuanto a temas de excreción, en cuanto a temas de afección, y básicamente se pudo demostrar que la vacuna reduce los síntomas clínicos. La vacuna reduce significativamente las lesiones macro y microscópicas de la enfermedad, y algo muy importante, reduce en 15 veces la excreción de la Ausonia al ambiente. Si tenemos una reducción en la excreción, si esa excreción al ambiente es menor, pues obviamente la probabilidad de transmisión de la enfermedad en la granja va a ser muy reducida. Y probablemente de las cosas más importantes era lo que les comentaba en cuanto a temas de integridad intestinal. Si tenemos un intestino íntegro, con una mucosa íntegra, pues obviamente vamos a favorecer la absorción de esos nutrientes.
Y eso básicamente es lo que hace la enfermedad. Si vemos los animales centinelas que no fueron expuestos, los comparamos con los controles y con los vacunados, vemos que prácticamente en los centinelas y en los controles no vemos a la gente como tal. Abajo por inmunohistoquímica vemos la presencia de la Lawsonia en los animales control. Y si vemos en cuanto a tinciones, en este trabajo particularmente se le realizaron tinciones para ver el concepto de integridad. Vemos en los animales centinelas y en los vacunados prácticamente la presencia de las... Entonces, un poco para ir acabando, ileitis es una enfermedad entérica con un impacto negativo en la producción porcina a nivel mundial. Ileitis puede ser controlada con medicación, vacunación o ambas, pero indudablemente la vacunación es el método más racional y deseado en razón de nuestra necesidad de reducir el uso de antimicrobianos. La vacunación con porcilis ileitis será el método de preferencia en control de ileitis debido a la eficacia en los resultados, y es muy importante recordar que el diagnóstico es un tema esencial e importante para conocer cuál es la dinámica de la enfermedad en las granjas. La vacuna no lo es todo definitivamente en la producción. Necesitamos saber qué está pasando con el flujo de los animales, cuál es la bioseguridad que tenemos, implementar técnicas de bioseguridad adecuadas, conocer la epidemiología, porque si pensamos que la vacuna va a solucionar todo, pues obviamente estaremos cometiendo un error. Ya para acabar, básicamente, no hay que esperar a tener agua al cuello para romper paradigmas y cambiar el rumbo de la producción. Muchas gracias.